No levanté la mano. Yo la vi. No, bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente es muy nutritivo. Pero aunque convertir esto en comida, entendamos que es alimento para el alma. Como justamente, digamos, a veces cuando se habla de alimento en las tradiciones bíblicas, se habla del alimento para el alma. Pero una cosa que me interesaría escuchar la opinión de ustedes y quizás algo por ahí difícil dentro del plano de qué se espera de las preguntas, sobre todo para los que nos traen el conocimiento de los distintos credos. Por ahí no es qué enseña cada credo, qué transmite, qué se practica, digamos, desde lo que el credo y sus representantes, aunque no los hay, digamos, de un modo organizado en algunos de los credos, no qué le dicen a la gente, sino al revés. Desde el punto de vista del paciente que tenga alguno de cada uno de esos credos, ¿cómo sería lo que esperaría o lo que podría ser útil para algo que está no en la predicación del médico, que estoy absolutamente convencido, como nos decía acá el profesor de los Santos, Raúl, que es el predicar? El médico, totalmente de acuerdo con que el médico no tiene en su función la de predicar, y sí tiene la de tomar la mano del paciente, pero probablemente haya una cosa intermedia, difícil a veces, que es la de predicar con la voz del paciente. ¿Qué significa? Olvidarse, de un modo exagerado lo digo, olvidarse de lo que siente y del camino espiritual personal del médico y tratar de sacar a la luz la voz del paciente y de la creencia y la fe del paciente para que el paciente se escuche a sí mismo, sea más coherente con esa convicción y ayudarlo en el camino de él. En ese caso es algo así como, sin la ficción de predicar aquello que no está en la persona del médico, ayudarle a que se escuche. La pregunta sería entonces, ¿qué podría ser interesante, útil para esa persona, aunque no se pueda generalizar, porque cada creyente es distinto en cada credo igual? ¿Qué podría escuchar, qué podría el médico decir a cada credo en algunos momentos, o desde qué punto, para que escuche aquello que le ayude en su propio camino, en lo cual sí quizás sea una obligación nuestra ayudarlos en eso, que no es ayudarlos en lo nuestro? Sería lindo escuchar eso. Gracias. Voy a responder esa cuestión con, por ejemplo, un episodio personal de mi vida. Como no sé si lo saben, los musulmanes ayunamos una vez al año en el mes de Ramadán, y es muy común que tal vez tengas que ir al dentista o ir al médico por algún motivo, y en general es muy cuestionado el tema del ayuno como algo negativo, y a mí, por ejemplo, personalmente me genera una incomodidad muy grande que una persona que crea que porque conoce la medicina en profundidad puede cuestionar una tradición religiosa que lleva casi 1500 años. Entonces, a mí como paciente, sí me gustaría que el interlocutor que tengo enfrente, que es el especialista en la salud, también tenga presente que no soy solamente un cuerpo biológico que se cura a través de la ciencia o una técnica, sino también de un tratamiento espiritual. Entonces, eso siempre me ha pasado, por lo menos en Argentina, que creo que médicos musulmanes hay 2 o 3 nada más. Y una cosa también que comentó, creo que el padre Tomás, es ese respeto por el cuerpo, la higiene, o por ejemplo en el caso de los musulmanes, especialmente en el caso de las mujeres, el tema de ciertas áreas del cuerpo que son propiedad de la mujer y que ella las exhibe a quien ella considera, y no porque alguien se lo esté pidiendo, ¿no? Que a veces ocurre también
es muy común en Argentina las mujeres musulmanas que tienen que hacerse mamografías, a veces tienen situaciones incómodas porque ellas no quieren exponerse ante cualquier persona, y no es por una cuestión de cerradez religiosa, sino porque es su propiedad y es su cuerpo, y ella va a exponerlo a quien ella considere, y no porque haya una técnica que permite o que nos pide que hagamos otra cosa, no lo va a aceptar. Y me parece que está bueno, o sería interesante que esas cositas se tengan en cuenta para entender y comprender al paciente que está del otro lado y que tiene una convicción que tal vez, por más explicaciones que se le dé, no va a acceder. Que, por ejemplo, ese es mi caso yo durante el mes de Ramadán me tengo que estar realmente muriendo como para que tome un remedio durante los momentos de horas de ayuno. Pareció muy buena su pregunta, doctor. Se me venía como primera idea cuando estábamos haciendo el posgrado en paliativos en Flaxo. Me encontré con una historia clínica que tenía una página que yo nunca había visto, que era Dimensión Espiritual, ¿no? Y eso también estaba incluido en la anamnesis, donde al paciente se le preguntaba: ¿y usted pertenece a alguna religión? ¿La practica? ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? Estaba más orientado como en un interrogatorio semidirigido, pero sí tenía como algunas claves, ¿no? Decir, bueno, ¿qué lo ayuda? ¿Hay algo que lo ayude a encontrar más paz? ¿Tiene una práctica de oración? ¿Hay algo que considera importante para decirnos? ¿Cuáles son sus recursos espirituales? Y los paliativos es como un mundo bastante particular. Hemos tenido ahí en la sala una señora con un perro, porque el perro era importante para ella, o bueno, distintos tipos de celebraciones, rituales, ritos religiosos, con lo cual considero que justamente para que el médico no actúe desde sus propios valores, que es muy importante que escuche cuáles son los de su paciente, y que esto lo tengamos como algo más metódico para averiguar, ¿no? Ahí viene una persona, bueno, yo la voy a revisar, le voy a revisar su cuerpo, le voy a hacer preguntas por sus antecedentes personales, No dejes de preguntarle también esta dimensión y de explorarla como sea que puedas, ¿no? Cuáles son sus necesidades y sus recursos espirituales. La relación que existe entre el paciente y el médico es un hecho antropológico. Y como todo hecho antropológico, tiene que tener una base que es o filosófica o teológica. Y tanto sea teológica como filosófica, está orientada al bien seguramente. Es decir, si bien una de las leyes del médico es no involucrarse en el problema, porque de esa forma va a tener menos posibilidades de curar, siempre que actúa, siempre lo va a hacer sobre esa base del bien. Así que la relación entre el médico y el enfermo es una relación de bien, una relación que está orientada sin duda por la ética. Y la obligación que tiene, digamos, es la obligación de cuidar, de curar, de ayudar, de sostener, cualquiera sea su fondo filosófico o teológico. Sí, perdón, y desde el judaísmo hay un precepto también rabínico, ¿no? Desde la Torá que se llama Bikur Jolim, que es visitar a las personas que se encuentran enfermas, y aplicado a lo que tiene que ver con la medicina, creo que el poder estar un ratito más, que sabemos que es difícil dadas las condiciones actuales de cómo trabajan los médicos, pero poder escuchar, estando realmente como interesado en qué le pasa a ese paciente, porque sabemos que lo anímico influye mucho en su salud.
el poder acompañar desde un lugar no solamente rápido, sino viendo qué le sucede a ese paciente que además tiene esa enfermedad. En lo personal también creo, no sé si fue por experiencia personal mía o cómo sucede generalmente, cuando yo tuve a mi beba pedí que la comida, no pedí que sea kasher, pedí que fuera vegetariana, lácteo vegetariana, que ya con eso desde mi tendencia religiosa estamos bien. Creo que me trajeron un pollo, o sea, entonces fue como, bueno, está bien, yo no tengo peluca, pero no como esto, y no me acuerdo ni qué hice, porque realmente era una etapa que salió todo bien, pero me dieron mucho más tarde la comida, que no sé, es un motivo de fastidio, porque en un momento tan importante, eso también es central, porque para mí es transgredir algo tremendo, comer un pollo no kasher. Nada, y también teniendo en cuenta la diversidad religiosa que puede haber incluso en cada tendencia, no tengo peluca, pero como kasher. Estar un poco más, y sabemos que lo están, y sabemos que la tarea que tienen es muy demandante, pero bueno, esa sería la propuesta desde nuestros credos. Yo voy a contestar muy cortito. Me parece que la actitud del médico es la de escuchar, ponerse a disposición para escuchar. Y esto, que parece obvio, no es tan obvio, porque uno ve en otras disciplinas, en otras especialidades médicas, cuando el paciente quiere contar alguna cosa de su vida afectiva, de su vida familiar, es muy común que el clínico le diga, mire, no, eso al psicólogo, a mí cuénteme dónde le duele y para dónde se corre el dolor. De manera que la actitud de escucha es una actitud muy laboriosa, hay que aprender a callarse y escuchar y darle una solución. Y una solución posible es la que tienen en el sanatorio, lo voy a decir porque realmente es elogiable, Mater Dei, que es una institución manejada por Hermanas de Caridad, donde tienen una lista de ministros de distintas religiones. Y cuando el paciente manifiesta que le gustaría hablar sobre algún tema espiritual vinculado con la muerte o no, pero un tema espiritual propio de su religión, se invita a la persona idónea, que es un sacerdote o un rabino o un imán o lo que fuera, para que venga a hablar, y ellos tienen la lista como para convocarlo de gente que está dispuesta a hacerlo prontamente. De manera que me parece que es un problema y una solución. Gracias. También voy a ser breve. Voy a decirle a la querida doctora que la contrapartida está en los aviones, porque en los aviones, si usted pide kosher, es la primera que come, y todos los demás están esperando muertos de hambre y usted ya se ha terminado de comer la comida. Así que hay una contrapartida, Dios es justo, hay una contrapartida en los aviones. Ahora, creo que es muy importante que el paciente pueda hablar en su idioma, porque nos manejamos en sociedades, acá no se nota tanto, pero en el interior del país se nota más, en el norte del país se nota más, en la región del litoral se nota más. El paciente que habla guaraní, aunque hable castellano también, las grandes cosas de la vida las quiere decir en guaraní y las quiere hablar en guaraní. El paciente que habla wichi, que habla com, que habla aymara, que habla quechua, las grandes cosas de la vida las tiene que hablar en ese idioma. Estamos hablando de morir, del muriendo, como se decía en la Edad Media, que en realidad la zanasía es eso, porque la muerte es thanatos. La eutanasía es la buena manera de morir, no la buena muerte, como traducen algunos. La muerte es thanatos, y está. La cuestión es alrededor de la zanasía, el muriendo. Y entonces estamos hablando del muriendo, hombre. Entonces, si esta persona, ¿cómo habla con sus hijos? ¿En qué idioma habla? Bueno, habla en coreano. Bueno, entonces busquemos a alguien que le pueda hablar en coreano de todo esto. Yo siempre, la idea que siempre pregunto es, ¿en qué idioma esta persona tiene su orgasmo? Porque ese es el idioma. ¿En qué idioma putea cuando va con su mejor traje a una entrevista y pasa un coche a toda velocidad y le larga el agua sucia del charco? Ese es su idioma. Y en ese idioma, porque, vamos, muchos acá seguramente en esta sala, todos hablan varios idiomas, perfecto, pero hay un idioma en el que haces el amor. Ese es tu idioma, y ese es el idioma en el que tienes que hablar de tu muerte. Entonces tenemos que encarar esta necesidad. En nuestros hospitales, en nuestros centros de atención, tiene que haber gente que atienda y que entienda en los idiomas, y deben hacerse cursos en los lugares donde hay mucha
población indígena, deben hacerse cursos que los médicos atiendan y el personal atienda de los idiomas locales que se hablan y demás, porque esto es fundamental para verdaderamente conseguir una sociedad multicultural, como es la que esperamos que todo el mundo tenga, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, hay 2, 3 personas. Bueno, quiero agradecer y felicitar a la mesa, han estado todos extraordinarios. Yo trabajo en un hospital público en el conurbano bonaerense, trabajo en Lanús. Yo veo en las recorridas cuando distintas especialidades les toca enfrentar a un paciente en etapa de final de vida, es como que se les abre un gran agujero negro. Y he vivido y se vive aún estas recorridas donde no hay que mostrar al moribundo y en mi hospital hasta se le pone un biombo. Y ese lenguaje no verbal es muy nocivo para el paciente en esa etapa. Yo por suerte hace unos cuantos años hago cuidados paliativos y he visto que se puede sanar, acompañar al paciente y llevarlo a una muerte saludable. Lo triste es que estoy sola. Soy jefa de una unidad que no existe. Entonces tengo esa cosa tan ambigua de tratar de meter la palabra espiritualidad en el hospital. Lo que no entiendo, porque si no se cura el médico se frustra, pero podemos acompañar a ese paciente. ¿Por qué los médicos no podemos hablar de la muerte? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué no pueden hablar de la muerte? Sí pueden hablar de la muerte. Los alumnos no hablan de eso. No hay clases que hablen sobre eso. Nosotros hemos logrado en las jornadas médicas hacer talleres de tanatología y costó muchísimo meter la palabra espiritualidad entre los médicos. Sí, por tal vez la visión científica que a veces... pero eso yo lo relaciono más con la filosofía que con la parte religiosa. Estudiar en la UBA y ser practicante parece una dicotomía. Para mí nunca lo fue, porque así es mi vida. Pero también pasaba justamente en la Facultad de Filosofía hablar del otro y se acerca a alguien pobre a pedir algo y estamos hablando del otro, no interrumpas. Eso creo que tiene que ver más con la academia o con el mundo científico, que por suerte ahora se está humanizando. Y lo que es filosofía, yo tuve hace ya un tiempo un taller que era la filosofía incluyendo el cuerpo y la emoción. Los últimos filósofos hablando de, como Merleau-Ponty, incluyendo el cuerpo en la concepción del conocimiento. O sea, que mi cuerpo es una perspectiva en cuanto al conocimiento, no es sujeto-objeto kantiano, así, atemporal, poder situarlos en el contexto y también en lo físico y en lo emocional. Eso creo que es más un tema por eso de la academia, la ciencia, que no es solamente médico. Yo lo relaciono más con mi facultad y con otros conocimientos. En educación lo mismo. Ciencias de educación, yo fui docente muchos años, hablando de qué hay que hacer en el aula y no entraron al aula. Y un docente dice, esto es precioso, pero acá tenés 22 chicos, de los cuales 3 van rapidísimo, 2 están en otro nivel, cada uno es como eso y uno tiene que aplicar la realidad. Y lo que vos haces es medicina aplicada, conocer a la persona que está enfrente. Pero bueno, yo lo considero común a todas las ciencias. Este me parece mejor. Me pareció muy bueno y pertinente su comentario, doctora. Yo también he vivido situaciones así. Se me venía un libro de Elizabeth Kubler-Ross. Ella fue una psiquiatra que se radicó después en Estados Unidos. A ella se le acercaron un grupo de seminaristas y dijeron, queremos hacer un estudio sobre la muerte. Dijo, bueno, dale, yo los recibo en mi hospital y los voy a llevar. Y cuando empezó a preguntar en todos los servicios a los médicos qué paciente estaba terminal o se iba a morir, resulta que no había ninguno, pero que en el hospital se morían 5 pacientes por día. Y entonces fue como buscando la raíz de esto y decía, bueno, hay una negación, ¿no? Después ella lo describió como en las etapas, ¿no? Estas etapas que son conocidas, que en todo duelo se transita por un primer periodo de negación, después viene la bronca, después viene la tristeza, la negociación y la aceptación. Pero eso que
que pasa a nivel personal también pasa culturalmente, ¿no? Hubo, creo que se llamaba Philippe Arrier, que escribió Morir en Occidente, donde decía esto, ¿no? Antes, hace 3 generaciones se morían en las casas y era lo más común, y como eso se empezó a institucionalizar, ¿no? Y de alguna manera hay una especie de horror por la muerte en la cultura que la tiene que tapar y la tiene que esconder. Pero gracias a Dios, ya hace unos cuantos años creo que esto se está revirtiendo, que hay una movida de cuidados paliativos, de hospice, de hablar de la muerte, y bueno, los mismos profesionales que lo vivían muchas veces como un fracaso, pueden aceptarlo un poquito mejor, ¿no? Decir, bueno, no, todavía tengo mucho que hacer, puedo acompañar, puedo estar al lado, aunque no pueda curar, ¿no? Creo que va por ahí quizás. Y bueno, coincido un poco con lo que están diciendo. La muerte es parte de la vida, ¿no? O sea, no podemos, una cosa no existe sin la otra. Desde nuestro punto de vista, en el Islam es un tema recurrente que se habla mucho. Incluso uno de los nombres de Allah es el dador de la muerte, el que da la vida, pero el que también da la muerte. Y el que da la muerte, no es que saca la vida, no es que una cosa existe en contraposición a la otra, sino que son una combinación. Igual coincido que por ahí yo no soy médico y no es mi área de expertise, pero sí coincido como que se ve la muerte como algo muy negativo y se trata de evitar lo más posible. Tal vez ahí esté su misión en el rol que ocupa en esa institución, poder presentar una nueva forma de ver este fenómeno biológico y espiritual que nos rodea todo el tiempo, ¿no? La única certeza en la vida es que vamos a morir. Entonces negarlo es como, parece absurdo, ¿no? Dos preguntas más cortitas porque Bueno, muchas gracias por la exposición. Soy la doctora Martínez Perea, presidente del Comité de Bioética del Hospital Rivadavia. La charla me ha parecido excelente y uno saca como conclusión que puede ser extrapolable a la parte pediátrica. ¿En qué sentido? En que el sujeto no llega a ser el muriente, sino el principal cuidador, que en la mayoría de las veces es la madre, y me refiero especialmente a la madre o al cuidador que va a acompañar y ha llevado todo, ha transitado por este proceso, especialmente en enfermedades crónicas, degenerativas. Una de las cosas que hemos implementado, y me adhiero porque alguno de ustedes lo dijo como que lo había visto en la parte de cuidados paliativos o como propuesta, es que nosotros el comité hemos comenzado a tener en cuenta cuando tomamos decisiones o llevan al comité, preguntar el credo o la parte de la espiritualidad. Hay diferentes escalas sobre espiritualidad en cada una de las personas, y qué es lo que hemos visto con trabajos en terreno, que los cuidadores, lo que la diferencia la calidad o el tipo de sobrecarga, si es muy severa o menos, es esa fortaleza interior que tienen. Entonces nosotros tenemos que apuntar frente a esta parte de cuidados paliativos o el fin de la vida al acompañante, que en esta díada que no es relación médico-paciente, sino es una tríada médico-paciente y cuidador, especialmente en el cuidador, y colocar en la historia clínica, de a poco lo conseguimos en las historias clínicas, y si no, cuando hacemos la intervención, de preguntar cuál es el credo o cuál es la fortaleza, como ustedes decían, que a ellos les va a servir para poder sobrellevar todo esto, ¿no? Me parece que como propuesta podríamos ir trabajándola entre todos y que se ponga un ítem en la historia clínica para que sea mucho más llevadero, ¿no? Especialmente cuando vemos el final de la vida en recién nacidos y está la madre con diferentes complicaciones, y es la forma real para poder cuidarla. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Yo, en relación a lo que acaba de plantearse, lo que
quisiera comentar, yo por el tipo de personas con las que están acá presentes estoy hablando, no creo que sea el caso, pero sí es muy común. Hay que abandonar de una vez por todas esta idea de que ser religioso es ser antiguo, pasado de moda, vetusto. Hay que abandonarlo de una vez. Estamos en la época de las deconstrucciones, hay que deconstruir también esa idea, ¿no? Que una persona que, así como los testigos de Jehová, no aceptan la transfusión y para muchos es algo antiguo, retrógrado. Hay que abandonar de una vez por todas esa idea e incorporar en disciplinas como la medicina que la persona no es solamente un cuerpo biológico, hay una parte espiritual, humana, que está más allá de lo material, que tiene que ser atendida, como el caso de Débora con el tema del pollo. Nosotros los musulmanes también tenemos un régimen de alimentación y es como casi imposible hacerle entender a una persona que los musulmanes no consumimos alcohol y que si mañana voy a un hospital no me tienen que tocar con ningún tipo de alcohol. Pero cuando uno plantea esto, dicen que antiguo, esas ideas son pasadas de moda. Bueno, yo invito a todos a que dejemos de pensar de esa manera de una vez por todas. Bueno, pues quería simplemente decir unas palabras a favor de los ateos, de los materialistas, y porque existe tal vez una idea subyacente en nuestras culturas de que las personas que tienen más fuerza o que sobrellevan mejor el momento final y demás son las personas que tienen una creencia religiosa, que creen en la vida en el más allá. Bueno, la verdad es que las personas ateas y materialistas también pueden sobrellevar ese momento con enorme fortaleza y con enorme dignidad, porque también pueden tener un pensamiento acerca de qué significa la vida, qué es la vida, qué es la muerte, que no tenga absolutamente nada que ver con Dios y que crean que Dios no existe, que es una construcción de una clase dominante o lo que sea, y que creen en la materia y que creen que la vida cuando termina resulta que se deshacen los cuerpos o lo que sea, y que sin embargo sobrelleven perfectamente el último momento, exactamente igual que los demás. Digo esto porque podría llegar a quedar en el aire la idea de que pobrecitos los ateos que pasan este momento muy muy mal y que en la cama de al lado tenemos una persona muy creyente, fíjese que es un musulmán o fíjese que es un católico o un judío, y entonces están bien tranquilos porque saben a dónde van y tienen mucha fuerza, y entonces todos pobrecitos, y a ver, ¿por qué no va usted, pastor, a visitarlos, a ver si los convence, aunque sea que en el último momento que sean cristianos, y entonces ya no les va a doler tanto? Bueno, vamos, cuidado con esto, porque esto también es una forma de faltar al respeto a la multiculturalidad. Nuestras sociedades se componen de gente y muchos de los señores médicos cuyas estatuas ornamentan esta academia eran señores masones, positivistas y férreamente ateos, que hicieron grandes momentos de la medicina argentina y que seguramente tenían muchas cosas que pensar de la vida, porque si no, se hubieran dedicado a otra cosa y no a la medicina. Se me ocurre. Nada más que eso, y por ser políticamente incorrecto. Pregunta, que, a ver, hay dos personas que levantaron la mano, me perdonan, se nos acaba el tiempo y no restan después con razón. Teníamos compromisos de bailar. ¿Alguien allá? ¿No? Hugo Esteban. A este panel singular me pregunto qué noticia o qué experiencia tienen de la eutanasia que se está haciendo sin consentimiento de la gente en nuestros hospitales por sobreuso de psicofármacos. Lo digo porque a mí me tocó ya hace unos años en el Hospital de Clínicas. Bueno, yo personalmente no tengo experiencia médica, en hospitales no podría contestar. Lo que sí puedo decir que, como dije en mi exposición, la eutanasia es algo que no está como admitido dentro de la tradición islámica, ¿no? No hay ningún motivo para interrumpir una vida. El único motivo tiene que ser la voluntad de Allah.
No, bueno, desde el judaísmo, similar a lo que podría ser el suicidio, uno no puede disponer de su vida, la vida es de Dios. Sí es importante, como también desde la ciencia, tener el sufrimiento, pero de todos modos, de toda esta situación que usted escribió, el tema de sin consentimiento incluso excede lo que es religioso. Ya va por otro carril que de lo legal, que está prioritario, incluso del judaísmo la ley del país está por encima de lo que es la ley judaica en algunos aspectos, mientras haya claramente tolerancia, pero el punto ahí es el sin consentimiento. Desde el judaísmo es eso, la vida es de Dios y nosotros no podemos disponer de ella cuándo finalizarla. Hugo, yo entiendo la pregunta porque vivo también la experiencia del Hospital de Clínicas, y me parece que eso que vos decís en alguna medida roza la mala práctica. Pero no es una mala práctica casual. Es mucho mejor un paciente que esté dormido o adormilado y no un paciente que esté contando lo que le está pasando en el proceso de morir. Y muchas veces los médicos no podemos tolerar eso, sobre todo en el hospital, donde hay tantos pacientes y donde uno realmente conoce solamente la enfermedad, no al enfermo. De manera que si vos decís el exceso de psicofármacos para tranquilizar el ambiente, es cierto, pero me parece que no es eutanasia, es mala práctica. Bien, seguramente se abrirían nuevos campos de discusión. Yo creo que esta mañana me deja a mí, como casi siempre y por suerte, la idea de la inconclusión. Yo vine acá con la idea de que iba a escuchar opiniones relativamente encontradas respecto de la donación de órganos y que iba a ser un llamado de atención importante para aceptar lo que para mí es central, que es que vivimos entre gente diferente. Lo que dice Engelhardt de que vivimos entre extraños morales es verdad. Y no podría ser diferente si todas las personas somos individuos y somos distintos entre nosotros mismos. Aceptar la otredad, como decía Débora, para inmediatamente que se presente la diferencia, decir que no existe o que no vale, es una mentira muy grande. Es un como sí clásico de esta sociedad, donde aceptamos los dichos, pero no aceptamos los hechos ni aceptamos sus consecuencias. Entonces, si hay una multiculturalidad porque venimos de múltiples fuentes, somos todos diferentes, todos merecemos, tenemos dignidad por ser humanos, solamente por eso. Cada uno puede pensar lo que quiera y es digno de pensar lo que quiera y es justo respetarlo. Lo menos que podemos hacer es replantear estas cosas, y yo hoy me voy con un mensaje de esperanza, porque 4 posturas religiosas diferentes coinciden prácticamente en todo lo que tiene que ver con donación de órganos, con orden de no reanimar y con el fin de la vida. Y no me parece poca cosa. Me da mucha pena que no podamos compartir con otra gente, pero quédense tranquilos, los que quieran leer el boletín lo van a tener. Y ahí va a estar todo lo que dijimos. Seguramente esto plantea muchísimas preguntas, pero está bien, porque el conocimiento no es cerrar el capítulo, sino abrir el capítulo que viene. ¿Qué es lo que acaban de hacer ustedes? ¿Qué dirán, como decía Máximo, dentro de 10 o 15 años de esto? No lo sé, pero esto se dijo hoy, que hace 15 años no se pudo haber dicho. Así que me parece que es un buen comienzo de algo nuevo. Como todos los días, comienza un día nuevo, porque el día de ayer terminó. Muchísimas gracias a todos.